La mañana del 31 de marzo de 1995, una ambulancia atravesó las calles de Corpus Christi, Texas, transportando un cuerpo que aún respiraba, pero cuya vida escapaba con cada segundo. En la parte trasera, una joven de apenas 23 años se aferraba a la existencia mientras la sangre empapaba las sábanas blancas. Nadie en ese momento imaginaba que su muerte desencadenaría una de las investigaciones más controvertidas de la música latina. Un caso donde las respuestas oficiales nunca lograron silenciar las preguntas que susurraban en los pasillos oscuros de la verdad. Selena Quintanilla Pérez, la reina del Tex-Mex, había sido disparada por Yolanda Saldívar, su manager y presidenta de su club de fans. Eso fue lo que nos dijeron. Un crimen pasional, un acto de locura provocado por la obsesión y el descubrimiento de un desfalco. La historia perfecta, envuelta con un lazo rojo de tragedia humana. Los medios la consumieron, el público lloró, el caso se cerró con una condena a prisión perpetua. Pero en las sombras, documentos nunca publicados, testimonios contradictorios y evidencias inexplicables comenzaron a acumularse como ceniza después de un incendio. Existe un expediente policial que pocas personas han visto completo. Existen conversaciones grabadas esa mañana que fueron editadas antes de presentarse como evidencia. Existen testigos cuyas declaraciones cambiaron misteriosamente entre la primera entrevista y el juicio. Existen llamadas telefónicas realizadas minutos antes del disparo que nunca fueron rastreadas oficialmente. Y existe una pregunta que persigue a quienes se atreven a escarbar más allá de la superficie. ¿Qué pasaría si Yolanda Saldívar no fue la única persona involucrada en la muerte de Selena? Durante casi 3 décadas, familiares, investigadores privados y periodistas independientes han intentado desentrañar las inconsistencias de aquel día. Han sido silenciados, ignorados, desacreditados, porque la verdad sobre lo que realmente ocurrió en la habitación 208 del Motel Days Inn podría hacer tambalear imperios construidos sobre la memoria de una estrella muerta demasiado joven, demasiado brillante, demasiado peligrosa para ciertos intereses que preferían verla desaparecer. Esta es la historia que nunca nos contaron. La habitación 258 del Days Inn en Corpus Christi guardaba secretos que jamás saldrían completamente a la luz. Cuando los investigadores entraron esa tarde del 31 de marzo, encontraron algo que los reportes oficiales apenas mencionarían en pocas líneas. Manchas de sangre que formaban un patrón inexplicable en la alfombra, como si alguien hubiera intentado arrastrar algo pesado hacia la puerta, luego se hubiera detenido y cambiado de dirección. El detective Paul Rivera, quien lideró la investigación inicial, declaró años después en una entrevista nunca publicada que la escena no correspondía con la versión oficial de los acontecimientos. Sus palabras fueron grabadas en una cinta que permaneció archivada en una caja de evidencia, olvidada hasta el año 2012. En esa grabación, Rivera describe con voz temblorosa cómo encontraron 3 casquillos de bala en lugares diferentes de la habitación. 3, no 1, como indicaba el informe forense oficial. Los casquillos adicionales desaparecieron del registro de evidencias antes de las 48 horas del incidente. Cuando Rivera preguntó por ellos, le dijeron que había cometido un error en el conteo inicial, que el estrés del momento lo había confundido. Pero Paul Rivera era un veterano con 22 años de servicio. Había procesado más de 130 escenas de crímenes violentos. No era un hombre que confundiera 3 casquillos con 1. La versión que el mundo conoció fue simple, casi demasiado simple para ser completamente cierta. Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans y administradora de las boutiques de Selena, había disparado accidentalmente a la cantante durante una confrontación sobre malversación de fondos. Un disparo, una muerte, un caso cerrado. Pero los documentos internos de la policía de Corpus Christi cuentan una historia diferente, una historia que fue sistemáticamente borrada de los archivos públicos. El doctor Louis Elkins, médico forense que examinó el cuerpo de Selena en el Hospital Memorial, escribía en sus notas preliminares algo que jamás apareció en el informe oficial. La trayectoria de la bala, según sus mediciones iniciales, sugería que el disparo había sido realizado desde una posición más elevada de lo que Yolanda, con su 1,60 m de altura, podría haber alcanzado sin estar de pie sobre algo. Las notas mencionaban marcas inusuales en los brazos de la víctima, contusiones que parecían defensivas pero que no coincidían con un forcejeo breve. Esas páginas fueron reemplazadas 24 horas después por un informe revisado que eliminaba cualquier inconsistencia. El Dr. Elkins se negó a hacer comentarios durante 18 años,
hasta que en una entrevista telefónica realizada en 2013, susurró apenas audible que le habían pedido que simplificara sus conclusiones por el bien de la familia y la comunidad. Pero había más. Testigos en el motel que nunca fueron llamados a declarar. María González, empleada de limpieza del Days Inn, aseguraba haber visto a un hombre salir apresuradamente de la habitación 258, aproximadamente 15 minutos antes de que se escuchara el disparo. Un hombre vestido con traje oscuro, cabello corto, que llevaba un maletín negro. María lo recordaba perfectamente porque él la había mirado con una intensidad que la había atemorizado, como advirtiéndole que mantuviera la boca cerrada. Cuando ella intentó reportar esto a la policía, le dijeron que estaba confundida, que probablemente había visto algún huésped del hotel en otro momento del día. María insistió. Le tomaron declaración una vez, luego nunca la volvieron a contactar. Su testimonio desapareció de los registros. Los archivos bancarios de las boutiques de Selena revelaban discrepancias significativas, pero no en la dirección que señalaba la narrativa oficial. Según documentos obtenidos por un periodista de investigación que prefirió permanecer anónimo, faltaban aproximadamente $30,000 de las cuentas, cierto, pero la firma en los cheques retirados no coincidía completamente con la de Yolanda Saldívar. Un experto en grafología contratado discretamente por la familia determinó que al menos 5 de los cheques cuestionados habían sido firmados por una mano diferente, alguien que intentaba imitar la firma de Yolanda, pero con trazos más firmes, más masculinos. Este informe nunca fue presentado en el juicio porque, misteriosamente, el experto sufrió un accidente automovilístico 3 días antes de su fecha programada para testificar. Sobrevivió, pero perdió la memoria de varias semanas anteriores al accidente. En los días previos a su muerte, Selena había mencionado a su familia que sentía que alguien la estaba siguiendo. Su hermana Suzette recordaría años después, en una conversación privada que fue grabada sin su conocimiento, que Selena había recibido llamadas telefónicas extrañas en su casa. Llamadas donde nadie hablaba, solo se escuchaba respiración pesada al otro lado de la línea. Esto sucedió durante las 2 semanas anteriores al 31 de marzo. Abraham Quintanilla, padre de Selena, mencionó una vez en una entrevista que fue editada antes de su transmisión que su hija había encontrado su automóvil con los neumáticos desinflados en 3 ocasiones diferentes durante el mes de marzo. La familia lo había atribuido a fanáticos obsesivos o simple vandalismo, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, esos incidentes adquirían un significado más siniestro. El comportamiento de Yolanda Saldívar en las horas posteriores al disparo tampoco encajaba con el perfil de alguien actuando en pánico o defensa propia. Testigos reportaron que durante el enfrentamiento con la policía, que duró más de 9 horas, Yolanda no parecía desesperada o arrepentida. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Negociadores policiales que estuvieron presentes describieron cómo ella repetía constantemente que no podía entregarse todavía, que necesitaba más tiempo. ¿Tiempo para qué? Nunca lo explicó claramente. En las transcripciones de las negociaciones hay momentos donde Yolanda dice cosas que fueron censuradas del registro público. Frases como «ellos me prometieron» y «esto no era parte del plan» aparecen tachadas con marcador negro en las copias obtenidas mediante solicitudes de libertad de información. Un detalle perturbador surgió del análisis de las llamadas telefónicas realizadas desde la habitación del motel en las horas previas al incidente. Los registros muestran 3 llamadas a números que nunca fueron rastreados públicamente. Uno de esos números pertenecía a una línea registrada bajo una compañía fantasma en Miami, una empresa que dejó de existir exactamente una semana después de la muerte de Selena. Investigadores privados contratados por personas cercanas a la familia intentaron rastrear a los propietarios de esa compañía, pero todos los documentos corporativos habían sido destruidos en un incendio conveniente que consumía las oficinas de registros mercantiles del condado de Miami-Dade en 1996. La pistola utilizada en el crimen era una Taurus calibre 38 especial, registrada legalmente a nombre de Yolanda, pero la munición encontrada en el arma no era común. Según expertos balísticos consultados extraoficialmente, las balas eran de un tipo utilizado principalmente por agencias de seguridad privada y ciertos contratistas con conexiones militares, no el tipo de munición que una enfermera y administradora de boutiques compraría en una tienda regular de armas. Cuando se cuestionó sobre dónde había adquirido esas balas específicas, Yolanda se negó a responder, alegando su derecho constitucional al silencio. Su abogado defensor cambió 3 veces durante el proceso del juicio, cada vez con explicaciones vagas sobre conflictos de interés o diferencias estratégicas. El detective Paul Rivera nunca habló públicamente sobre lo que encontró debajo de la cama de aquella habitación, pero su compañero de patrulla, Jorge Maldonado,
antes de morir en circunstancias extrañas durante un accidente automovilístico en la carretera 37 en el año 1997, le confió a su hermana algo que ella guardó como un secreto aterrador durante más de 2 décadas. Había un sobre manila, grueso, abultado por su contenido, escondido entre el colchón y la base metálica de la cama. Dentro, fotografías que nunca fueron catalogadas como evidencia oficial. Imágenes que mostraban a Selena en compañía de personas cuyas identidades el departamento de policía se negó rotundamente a investigar. La hermana de Maldonado, cuyo nombre permanece oculto por razones de seguridad, describió esas fotografías con voz temblorosa en una entrevista realizada bajo condiciones de absoluto anonimato. Eran instantáneas tomadas en lugares oscuros, clubes nocturnos que la cantante supuestamente nunca frecuentaba. En una de ellas aparecía junto a un hombre de traje oscuro, cabello engominado hacia atrás, cuyo rostro había sido deliberadamente difuminado en la copia que Maldonado logró sacar antes de que el sobre desapareciera misteriosamente del archivo de evidencias. El hombre llevaba en la muñeca izquierda un reloj distintivo, una pieza que varios testigos identificarían después como el mismo modelo que usaba un conocido empresario vinculado con operaciones de lavado de dinero en la frontera tejana durante los años 90. Los registros telefónicos de la habitación 258 revelaron algo que los medios de comunicación jamás mencionaron. Entre las 10 de la noche del 30 de marzo y las 6 de la mañana del día siguiente, se realizaron 9 llamadas desde ese teléfono. 9 llamadas que en el informe oficial aparecieron simplemente como contactos administrativos con la recepción del hotel. Sin embargo, un ex empleado de la compañía telefónica local, quien trabajaba en el departamento de registros en aquella época, guardó copias de los verdaderos números marcados. Las conservó durante años en una caja de zapatos en el ático de su casa, convencido de que algún día alguien querría conocer la verdad. 3 de esos números correspondían a teléfonos públicos ubicados en distintos puntos de Corpus Christi. 2 más marcaban a residencias privadas cuyos propietarios, curiosamente, abandonaron la ciudad menos de una semana después de la tragedia. El 6º número conectaba directamente con una oficina gubernamental cuya función exacta permanece clasificada hasta el día de hoy. Cuando periodistas independientes intentaron investigar estas conexiones en el año 2003, se encontraron con puertas cerradas, archivos supuestamente extraviados y funcionarios que negaban tener conocimiento de cualquier comunicación relacionada con el caso. Yolanda Saldívar había sido gerente de las boutiques de Selena, presidenta del club de fans, la persona en quien la familia Quintanilla depositó una confianza que resultaría fatal. Pero lo que pocos saben es que Yolanda había trabajado anteriormente en una clínica médica de San Antonio, donde se realizaban procedimientos que despertaban sospechas entre las autoridades sanitarias. La clínica cerró abruptamente en el año 1992, justo 3 meses antes de que Yolanda conociera a Selena. Los registros de esa clínica desaparecieron durante un incendio convenientemente oportuno que los bomberos clasificaron como de origen desconocido. Una enfermera que trabajó junto a Yolanda durante ese periodo recordaba su obsesión por las celebridades, su manera de coleccionar recortes de revistas, fotografías, cualquier información personal que pudiera obtener sobre personas famosas. Guardaba carpetas enteras dedicadas a diferentes artistas, pero había una en particular que llamaba la atención por su grosor inusual. La enfermera nunca supo de quién se trataba, porque Yolanda mantenía esa carpeta bajo llave en su escritorio personal. Cuando la clínica cerró, Yolanda se llevó todo su material sin dejar rastro. El arma utilizada en el crimen era una pistola calibre .357 Magnum, que Yolanda había comprado apenas 2 semanas antes del fatídico encuentro. La transacción se realizó en una armería de la ciudad, un negocio discreto frecuentado principalmente por coleccionistas y personas vinculadas con la seguridad privada. El vendedor que atendió a Yolanda ese día recordaba perfectamente la escena, porque ella llegó acompañada de alguien más, un hombre alto que permaneció en segundo plano, pero que parecía dirigir toda la conversación con gestos sutiles y miradas específicas. Este testigo ofreció su declaración a las autoridades, pero su testimonio nunca apareció en el expediente oficial del caso. Las cuentas bancarias que Yolanda supuestamente había vaciado, robando miles de dólares de los negocios de Selena, presentaban inconsistencias que ningún contador forense se atrevió a investigar profundamente. Los registros mostraban transferencias hacia cuentas en el extranjero, movimientos complejos que requerían conocimientos financieros sofisticados, muy por encima de las capacidades de una simple administradora de boutiques. Alguien la estaba asesorando, alguien con experiencia en operaciones monetarias internacionales.
Pero cada vez que los investigadores intentaban seguir el rastro del dinero, los documentos se perdían, los registros computarizados sufrían fallas técnicas inexplicables, los testigos olvidaban detalles cruciales o simplemente desaparecían. Un abogado que trabajó brevemente en el caso, representando intereses que él mismo se negó a especificar, abandonó su participación después de recibir una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. Su esposa escuchó la conversación desde la habitación contigua. Él repetía una sola palabra, una y otra vez, con voz cada vez más temblorosa. La palabra era silencio. Al día siguiente renunció a todos sus compromisos relacionados con la investigación y se mudó con su familia a otro estado. Jamás volvió a ejercer el derecho penal. La autopsia oficial estableció que Selena murió por desangramiento, una sola herida que cortó una arteria mayor. Pero el informe forense preliminar, aquel que fue reemplazado por una versión revisada 3 días después, mencionaba algo inquietante. Había marcas en los brazos de la víctima, contusiones recientes que no correspondían con la lucha descrita en la versión oficial. El médico forense que firmó el primer informe solicitó permiso para realizar análisis toxicológicos adicionales, pruebas que consideraba necesarias para completar el cuadro médico. Su solicitud fue denegada por razones presupuestarias, según explicaron los administradores del condado. Ese mismo médico se jubiló anticipadamente 6 meses después, rechazando todas las entrevistas periodísticas hasta su muerte en el año 2011. La hermana de Jorge Maldonado, Rosalena, vivía en un departamento modesto de la calle Eberhard en Corpus Christi cuando finalmente decidió revelar lo que su hermano le había confesado aquella noche de agosto, apenas 2 meses antes de su muerte. Era una mujer de 63 años, con manos temblorosas y una mirada que parecía cargar con el peso de algo indecible. Recibió al periodista independiente Miguel Sánchez en su sala, donde las cortinas permanecían corridas incluso durante el día. El aire olía a canela y a ese tipo de silencio que precede a las confesiones imposibles. Jorge le había mostrado fotografías, no las originales, porque esas habían quedado en aquel sobre manila que nunca apareció en el registro oficial de evidencias, sino copias que él mismo había tomado con una cámara desechable en un momento de lucidez aterrada. Las imágenes mostraban documentos bancarios, transferencias, cantidades que una empleada de boutique jamás podría haber manejado. Yolanda Saldívar aparecía como beneficiaria de movimientos financieros provenientes de cuentas en las Islas Caimán, registradas apenas 3 semanas antes de aquel 31 de marzo fatídico. Los números ascendían a cifras de 6 dígitos. Rosalena recordaba específicamente uno, $250,000, depositados en 3 partes durante el mes de marzo de 1995. Pero lo más inquietante no eran las transferencias en sí mismas, era la procedencia. Las cuentas originarias estaban vinculadas a una empresa fantasma registrada en Panamá, bajo el nombre de Meridian Productions International. Una búsqueda superficial en los registros públicos no arrojaba nada. La compañía no tenía dirección física, no tenía empleados registrados, no producía nada tangible. Existía solamente en papel, como una sombra corporativa diseñada para hacer desaparecer dinero y hacerlo reaparecer en otros lugares, bajo otros nombres, con otros propósitos. Miguel Sánchez intentó rastrear a Meridian Productions. Lo que encontró fue un laberinto de sociedades anónimas conectadas entre sí como una telaraña invisible. Una de esas conexiones lo llevó a una firma de abogados en la Ciudad de México que se especializaba en contratos de entretenimiento internacional. Cuando llamó pidiendo información, la recepcionista le cortó la comunicación abruptamente. Cuando insistió, una voz masculina, grave, con acento del norte, le advirtió que dejara de hacer preguntas incómodas, que algunas puertas era mejor no abrirlas. Paralelamente, otro nombre comenzó a aparecer en los márgenes de esta investigación clandestina: Ricardo Montoya, un productor musical que había trabajado brevemente con la disquera EMI Latin a principios de los años 90. Montoya tenía reputación de ser el hombre que solucionaba problemas, el tipo de figura que las compañías contrataban cuando necesitaban que ciertos obstáculos simplemente desaparecieran. No era un criminal en el sentido tradicional, era algo más sofisticado, más peligroso, un facilitador. Montoya había estado en Monterrey la semana anterior a la muerte de Selena. Un testigo, empleado del Hotel Camino Real donde él se hospedó, recordaba haberlo visto en el bar con 2 hombres que parecían guardaespaldas
y una mujer que encajaba perfectamente con la descripción de Yolanda Saldívar. La conversación había durado menos de 40 minutos. La mujer se había marchado con un maletín que no llevaba cuando llegó. El testimonio de aquel empleado, un joven llamado Fernando Ibarra, fue registrado en una grabadora de cassette vieja durante una entrevista informal en el año 2003. Fernando trabajaba en el turno nocturno y tenía la costumbre de observar a los huéspedes. Algo en aquella reunión le había parecido extraño, fuera de lugar. La tensión era palpable incluso desde la distancia. La mujer parecía nerviosa, asustada quizás. Uno de los hombres le había puesto una mano en el hombro, no con afecto, sino con firmeza, con advertencia. Fernando Ibarra desapareció en el año 2005. Su familia reportó su ausencia después de que no regresara de un viaje a Tampico. Nunca se encontró su cuerpo. La investigación policial se cerró por falta de pruebas después de 18 meses. Su madre, Guadalupe, insistió hasta su muerte en que su hijo había sido silenciado porque sabía demasiado. Nadie le creyó oficialmente, pero quienes escucharon la grabación de aquella entrevista sintieron el mismo escalofrío. Mientras tanto, en los archivos judiciales del caso contra Yolanda Saldívar existe una anomalía que pocos han notado. Durante el juicio, la defensa intentó introducir documentos financieros que supuestamente demostraban que Yolanda había sido víctima de una manipulación mayor, que ella era simplemente una pieza en un tablero más grande. El juez rechazó las evidencias por razones técnicas, cadena de custodia irregular, procedencia dudosa, pero uno de los asistentes legales que trabajó en aquel caso, un joven abogado llamado Tomás Reyes, conservó copias. Reyes, ahora radicado en Houston y dedicado al derecho corporativo, accedió a una conversación extraoficial en un café alejado del centro. Habló en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta. Los documentos que la defensa quiso presentar mostraban pagos recurrentes a Yolanda desde meses antes de la tragedia. Pagos que no correspondían con su salario ni con ninguna actividad comercial legítima relacionada con los fanclubs. Eran depósitos etiquetados con códigos alfanuméricos imposibles de rastrear sin acceso a sistemas bancarios internacionales sofisticados. La pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta durante el juicio era simple pero devastadora. ¿Quién estaba pagándole a Yolanda Saldívar y por qué? La versión oficial pintaba a una mujer obsesionada, enloquecida por la admiración convertida en posesión tóxica, pero los números contaban una historia diferente. Los números sugerían premeditación, planificación, financiamiento externo. Existe además un detalle que pasó completamente desapercibido en medio del circo mediático. 3 días antes del asesinato, Selena había tenido una reunión con ejecutivos de SBK Records en Los Ángeles. Era una reunión secreta, no anunciada públicamente. Abraham Quintanilla, su padre y manager, no estuvo presente. Selena fue acompañada únicamente por su esposo Chris Pérez y por un abogado independiente cuya identidad nunca se reveló completamente en las actas del evento. Según fuentes cercanas, en aquella reunión se discutió la posibilidad de que Selena dejara su contrato actual con EMI Latin para firmar un acuerdo mucho más lucrativo con otra disquera. El contrato con EMI Latin tenía cláusulas restrictivas, cláusulas que impedían a Selena grabar en inglés sin autorización expresa de la compañía, que limitaban su capacidad de negociar con otros sellos, que ataban su imagen y su música a términos que ella empezaba a considerar asfixiantes. Estaba en la cúspide de su carrera, lista para el salto definitivo al mercado anglosajón. Un salto que significaba millones de dólares, pero también la pérdida de millones para quienes controlaban su carrera en aquel momento. Un ejecutivo retirado de la industria musical, que pidió permanecer anónimo, explicó cómo funcionaban estas situaciones. Cuando un artista en ascenso amenaza con romper contratos multimillonarios, las corporaciones no se quedan de brazos cruzados. Contratan abogados, por supuesto, pero también contratan a otro tipo de profesionales, gente que puede aplicar presión de maneras menos visibles, gente que entiende que un escándalo bien colocado, una crisis personal en el momento preciso, puede cambiar completamente el curso de una negociación. El aire en aquella sala olía a naftalina y secretos guardados durante demasiado tiempo. Rosalena se acomodó en su sillón desgastado, sus dedos entrelazados sobre el regazo como si intentara contener algo que amenazaba con escapar. Afuera, el tráfico de Corpus Christi fluía indiferente, ajeno a las palabras que estaban por pronunciarse. Miguel Sánchez había esperado 3 semanas para esta entrevista, 3 semanas en las que Rosalena canceló 2 veces, alegando migrañas y malestares repentinos. Ahora estaba allí,
y su voz surgió con la textura quebradiza de quien ha ensayado 1000 veces un testimonio que jamás debió darse. Jorge le había confesado algo que desafiaba toda lógica, algo que transformaba la narrativa oficial en una farsa cuidadosamente orquestada. Aquella noche de agosto de 1995, su hermano llegó con una botella de whisky barato y los ojos enrojecidos. No por el alcohol, precisó Rosalena, sino por algo que había visto, algo que lo estaba consumiendo desde adentro. Y habló de un sobre Manila que había recibido 3 días antes del asesinato de Selena. Un sobre sin remitente que contenía fotografías y un documento mecanografiado de 6 páginas. Las fotografías mostraban a Yolanda Saldívar en lugares que no coincidían con su versión de los hechos. Una de ellas la captaba en el estacionamiento del Days Inn la madrugada del 31 de marzo, horas antes del encuentro fatal, pero no estaba sola. Junto a ella apareció un hombre de traje oscuro, cuyo rostro había sido deliberadamente borroneado en la imagen. El documento adjunto era aún más perturbador. Llevaba el membrete de una empresa de seguridad privada con sede en San Antonio, una firma que Rosalena intentó localizar años después sin encontrar registro alguno de su existencia. El texto describía con precisión quirúrgica los movimientos de Selena durante las 72 horas previas a su muerte. Horarios de sus ensayos, rutas que tomaba al conducir, el nombre del motel donde se hospedaría, incluso la habitación exacta. Era como leer el guión de algo que aún no había sucedido, pero que ya estaba escrito en piedra. Jorge le mostró ese documento a Rosalena con manos temblorosas, y ella lo leyó bajo la luz amarillenta de la lámpara de su cocina, mientras el reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. Lo que más la aterrorizó no fue la precisión de los datos, sino la nota manuscrita al final de la última página. Una letra pequeña, casi infantil, que decía simplemente Protocolo Gardenia, autorizado. Ningún nombre, ninguna firma, solo esas 4 palabras que parecían contener universos enteros de significado oculto. Jorge le explicó que había intentado acudir a las autoridades, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. Llamadas telefónicas a medianoche donde nadie hablaba del otro lado de la línea. Un auto sedán negro que comenzó a aparecer frente a su casa en horarios irregulares. Y luego, la visita de 2 hombres que se identificaron como agentes federales, aunque sus credenciales lucían extrañamente genéricas, sin los hologramas de seguridad habituales. Esos hombres llegaron un jueves por la tarde, 5 días después de que Selena fuera declarada muerta en el Centro Médico Memorial de Corpus Christi. Uno era alto y de contextura delgada, con un acento que Rosalena describió como neutro, sin marcas regionales. El otro permanecía en silencio, observando cada rincón de la casa con una intensidad que helaba la sangre. Le preguntaron a Jorge sobre el sobre Manila. No insinuaron, no tantearon el terreno. Sabían exactamente qué buscar. Le dijeron que había recibido material clasificado por error, que debía entregarlo de inmediato y olvidar todo lo que había visto. Cuando Jorge preguntó por qué ese material existía, el hombre alto sonrió de una manera que Rosalena nunca olvidaría. Una sonrisa sin calidez, mecánica, ensayada. Le dijeron que había intereses más grandes en juego, intereses que una persona común no podría comprender. Mencionaron la estabilidad regional, las inversiones millonarias, el delicado equilibrio de poderes en la industria del entretenimiento latino. Palabras grandilocuentes que flotaban en el aire sin anclarse a nada concreto. Jorge les entregó el sobre esa misma tarde, pero no antes de hacer copias. 3 juegos completos que distribuyó en lugares distintos. Uno se lo dio a Rosalena, otro lo guardó en una caja de seguridad de un banco en Laredo. El tercero lo envió por correo certificado a una dirección que ella nunca llegó a conocer. 2 semanas después, el Banco de Laredo sufrió un incendio inexplicable que destruyó precisamente la sección de cajas de seguridad. Los investigadores concluyeron que fue un cortocircuito en el sistema eléctrico. Caso cerrado. El juego que Rosalena conservaba desapareció de su departamento durante un robo selectivo ocurrido en noviembre de aquel mismo año. Los ladrones no tocaron su televisor, ni sus joyas modestas, ni el dinero que guardaba en un frasco de la cocina. Solo se llevaron una caja de zapatos que ella escondía en el fondo de su armario. Cuando reportó el incendio a la policía, el oficial que tomó su declaración le preguntó si tenía enemigos. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos delataban el miedo que la consumía. El tercer juego, el enviado a esa dirección misteriosa, jamás dio señales de existencia. Jorge murió el 23 de octubre de 1995
en lo que el informe forense describió como un asalto fallido. Lo encontraron en un callejón cerca de su trabajo, con 3 disparos en el pecho y la cartera intacta en su bolsillo trasero. Ningún testigo, ninguna evidencia. Otro expediente que se archivó con la etiqueta de homicidio sin resolver. Pero Rosa Elena sabía. Sabía que su hermano no murió por casualidad. No murió porque estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Murió porque sabía demasiado. Porque había visto algo que otros necesitaban mantener enterrado bajo capas y capas de mentiras oficiales. Miguel Sánchez tomaba notas frenéticamente mientras Rosa Elena hablaba, su grabadora capturando cada inflexión, cada pausa cargada de significado. Le preguntó si recordaba algún otro detalle del documento, algún nombre, alguna fecha específica. Ella cerró los ojos y su rostro se contrajo como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. Mencionó que había una referencia a un contrato discográfico que Selena estaba por firmar, un contrato con una disquera internacional que habría significado su salto definitivo al mercado anglosajón. Pero el documento sugería que ese contrato amenazaba ciertos acuerdos previos, ciertos compromisos que involucraban sumas estratosféricas y territorios de distribución cuidadosamente delimitados. Era posible que la muerte de Selena no fuera el acto desesperado de una fan obsesionada, sino una operación calculada para proteger imperios financieros que se extendían más allá de la música. La pregunta flotó en el aire de aquella sala mientras afuera el sol comenzaba a declinar, tiñendo las cortinas corridas de un naranja enfermizo. La mano temblorosa de Rosa Elena alcanzó una caja de zapatos deteriorada que descansaba bajo la mesa auxiliar. El cartón estaba desgastado por los años, amarillento en las esquinas, y al abrirlo, reveló una colección de fotografías descoloridas, recortes de periódicos y algo que Miguel no esperaba encontrar: copias de documentos bancarios con sellos que decían confidencial. Las fechas estaban en un rango específico, desde enero hasta marzo de 1995. Rosa Elena extrajo uno de los papeles con cuidado, como quien maneja dinamita. «Esto nunca debió salir del hotel», dijo en voz baja. «Una amiga que trabajaba en el Days Inn me lo pasó meses después del juicio. Decía que la gerencia había ordenado destruir todos los registros de esa semana, pero ella hizo copias antes de que desaparecieran. Tuvo miedo, tanto miedo que se mudó a San Antonio y cambió de nombre». El documento mostraba un registro de llamadas telefónicas realizadas desde la habitación 158 del hotel entre las 9 y las 11 de la mañana del 31 de marzo. 5 llamadas, 3 de ellas a un número en Los Ángeles que no aparecía registrado a nombre de nadie conocido. Una más a México, a la ciudad de Monterrey, y otra que resultaba imposible rastrear porque los dígitos habían sido parcialmente borrados con tinta negra. Alguien había intentado censurar esa información, pero el trazo permitía adivinar al menos 6 números. Miguel sintió que el aire de la habitación se espesaba. ¿Por qué destruirían estos registros? ¿Qué había en esas llamadas que ameritaba tal esfuerzo por borrarlas de la historia oficial? Rosa Elena no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en algún punto del techo, como si buscara las palabras correctas entre las grietas del yeso. Finalmente habló, y su voz sonó rota, cansada de cargar un peso invisible. Porque había gente poderosa involucrada, gente que no quería que se supiera que estaban al tanto de lo que iba a pasar. Escuché rumores en aquel entonces, rumores que la policía ignoró deliberadamente. Decían que hubo una reunión secreta 2 semanas antes, en un restaurante mexicano del centro. Asistieron 3 hombres de traje oscuro que nadie pudo identificar y una mujer que se cubría el rostro con lentes enormes. Hablaron de contratos, de millones de dólares, de una gira que nunca se concretaría. Los recortes de periódicos que Rosa Elena mostró a continuación no provenían de las portadas sensacionalistas que todos conocían. Eran artículos pequeños, casi ignorados, publicados en diarios locales de Texas durante los meses posteriores al crimen. Uno de ellos, fechado en agosto de 1995, reportaba la muerte inexplicable de un contador que había trabajado para las boutiques Selena. El hombre, de 42 años, apareció ahogado en su propia bañera. La autopsia determinó muerte accidental, pero el artículo mencionaba que familiares cercanos insistían en que él sabía nadar perfectamente y nunca tomaba baños, solo duchas rápidas. Otro recorte, de octubre del mismo año, relataba el suicidio de una secretaria que había estado presente en varias reuniones de negocios entre la cantante y sus socios. Se lanzó desde un puente en Houston. No dejó nota.
Su familia aseguraba que estaba planeando un viaje a Europa y acababa de recibir un ascenso laboral. Demasiadas coincidencias, murmuró Rosalena. Demasiadas muertes convenientes. Miguel recordó algo que un detective retirado le había mencionado semanas atrás durante una conversación informal en un bar de Laredo. El hombre, que había trabajado tangencialmente en el caso, le confió entre tragos de whisky que ciertos expedientes habían sido sellados por orden federal. No estatal, federal. Eso implicaba que agencias del gobierno de los Estados Unidos tenían interés en que cierta información permaneciera oculta. Cuando Miguel preguntó qué tipo de información, el detective negó con la cabeza y cambió de tema abruptamente, como si hubiera recordado que algunas puertas es mejor no abrirlas. Rosalena extrajo entonces una carta escrita a mano en papel membretado de un despacho de abogados de Monterrey. La tinta azul se había desvanecido ligeramente, pero las palabras permanecían legibles. La carta estaba dirigida a Abraham Quintanilla, padre de Selena, y fechada el 15 de febrero de 1995. En ella, un abogado mexicano cuyo nombre Miguel reconoció como vinculado a ciertos círculos políticos del país, advertía sobre irregularidades financieras detectadas en las cuentas de la empresa familiar. Mencionaba transferencias sospechosas a cuentas en las Islas Caimán y sugería una auditoría inmediata. La carta terminaba con una frase inquietante: es imperativo actuar antes de que terceros interesados tomen cartas en el asunto. Ese abogado murió en un accidente automovilístico 6 meses después del asesinato, añadió Rosalena sin que Miguel tuviera que preguntar. Chocó contra un tráiler en la carretera Saltillo. El conductor del tráiler nunca fue encontrado. Miguel tomó notas frenéticamente, consciente de que cada palabra, cada documento, cada nombre agregaba una capa más a un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada pieza ensamblada. Rosalena continuó hablando, revelando que durante el juicio, un testigo potencial que trabajaba en el banco donde Yolanda Saldívar manejaba las cuentas de los fanáticos recibió amenazas anónimas. Llamadas nocturnas en las que voces distorsionadas le advertían que olvidara lo que había visto en los registros financieros. El testigo, aterrorizado, se retractó de su declaración inicial y afirmó ante el tribunal que no recordaba nada útil. Pero antes de retractarse, le contó a mi sobrina lo que realmente vio, dijo Rosalena. Vio que las cantidades que supuestamente Yolanda robó no coincidían con los depósitos reales. Había dinero moviéndose de formas que no tenían sentido, como si alguien estuviera lavando fondos a través de las boutiques y el club de fanáticos. Dinero que venía de fuentes que nadie se atrevía a mencionar. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse por las cortinas raídas, tiñendo la sala de tonos naranjas y rojos que parecían sangre diluida. Miguel sintió un escalofrío involuntario. Cada revelación lo llevaba más profundo en un laberinto donde la verdad oficial era apenas una fachada delgada que ocultaba algo mucho más siniestro. Y mientras Rosalena cerraba la caja de zapatos como un suspiro agotado, Miguel supo que las próximas preguntas lo llevarían a territorios donde pocos se atrevían a pisar, donde los secretos tenían dientes y las mentiras estaban protegidas por muros de silencio institucional que se extendían mucho más allá de Corpus Christi, alcanzando quizás hasta los pasillos del poder en ciudades lejanas donde se tomaban decisiones que alteraban destinos sin que nadie lo supiera. Rosalena extrajo una fotografía Polaroid que había permanecido oculta entre las páginas de un libro de contabilidad. La imagen mostraba a una mujer joven de cabello oscuro, sentada en lo que parecía ser la oficina trasera de un restaurante. Junto a ella, apenas visible en el encuadre, se distinguía la figura de un hombre mayor con traje gris. La fecha escrita con tinta azul en el reverso decía febrero del 95. Miguel sintió que el aire se volvía denso cuando Rosalena susurró el nombre que nadie en Corpus Christi se atrevía a pronunciar en voz alta: Abraham Quintanilla. Los documentos bancarios revelaban una serie de transferencias que fluían desde cuentas corporativas hacia destinos que ningún contador podría justificar fácilmente. Movimientos de fondos que oscilaban entre los $50,000 y los $200,000, todos realizados en horarios extraños, algunos pasada la medianoche, otros en fines de semana cuando las oficinas bancarias permanecían cerradas. Las transacciones llevaban códigos de autorización especiales, el tipo de códigos que solo podían ser otorgados con la firma de alguien muy por encima de la jerarquía bancaria común. Rosalena señaló con su dedo artrítico una anotación manuscrita en el margen de uno de los estados de cuenta.
La caligrafía era apretada, nerviosa, como escrita con prisa. Yolanda sabe demasiado. Necesitamos contenerla antes de que hable. La anciana cerró los ojos y su voz tembló al recordar la tarde del 20 de marzo de ese año fatídico. Trabajaba entonces como asistente administrativa en las oficinas centrales del sello disquero Q Productions. Ese día presenció una discusión violenta que retumbó por los pasillos del segundo piso. Las voces de Selena y su padre se elevaban en un crescendo de acusaciones mutuas. Miguel se inclinó hacia adelante cuando Rosalena repitió las palabras exactas que escuchó. «Ya no puedo seguir mintiendo, papá. La gente tiene derecho a saber qué está pasando con su dinero». La respuesta fue un portazo que hizo vibrar las paredes y un silencio posterior más aterrador que cualquier grito. Pero había algo más perturbador entre aquellos papeles envejecidos. Un contrato sin firmar, fechado el 1 de marzo del 95, que estipulaba la cesión total de los derechos de imagen y nombre artístico de Selena Quintanilla Pérez hacia una corporación registrada en las Islas Caimán. El documento incluía cláusulas de confidencialidad tan estrictas que su violación implicaba consecuencias legales devastadoras. Rosalena extrajo otro papel, mecanografiado en una máquina de escribir antigua, donde se detallaba un plan de expansión internacional que requería la eliminación completa de cualquier socio comercial que pudiera representar un obstáculo. El nombre de Yolanda Saldívar aparecía subrayado 3 veces con tinta roja. Miguel fotografiaba cada documento con manos que apenas podían mantener firme el teléfono. En uno de los recortes periodísticos amarillentos encontró una noticia breve, casi una nota al pie, publicada el día 28 de marzo en un periódico local de Houston. El titular rezaba: «Empresario textil muere en extraño accidente automovilístico». El artículo mencionaba a Ricardo Morales, un fabricante de ropa que había iniciado conversaciones con Selena para producir una línea independiente de boutiques, fuera del control familiar. El accidente ocurrió en una carretera desierta. Su vehículo impactó contra un árbol a pesar de que las condiciones climáticas eran perfectas y no había señales de frenado. El reporte forense, según citaba brevemente el periódico, había catalogado la muerte como pérdida de control inexplicable del vehículo. Rosalena había guardado también una carta. El sobre estaba dirigido a ella misma, sin remitente, pero la letra era inconfundible. Selena había escrito esas líneas apenas una semana antes de su muerte. Las palabras eran urgentes, casi desesperadas. «Rosa, si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que siempre traté de hacer lo correcto. Hay personas que no quieren que yo tome mis propias decisiones. Me están presionando para firmar papeles que entregarían todo lo que he construido. Yolanda es la única que me ha dicho la verdad sobre lo que está pasando con el dinero de los fans. Por eso la odian tanto. Si me pasa algo, por favor asegúrate de que alguien revise los libros de contabilidad de los últimos 2 años, los verdaderos, no los que muestran a los auditores». El periodista sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquella carta contradecía completamente la narrativa oficial sobre la relación entre Selena y Yolanda. Según una versión que los medios habían repetido durante casi 3 décadas, Yolanda era una administradora corrupta que robaba de los clubes de fans. Pero este documento privado, íntimo, mostraba una realidad radicalmente diferente. Yolanda no era la villana, era la testigo incómoda. Entre los papeles apareció un sobre manila que contenía copias de cheques cancelados, todos firmados por Selena, todos destinados a una cuenta bajo el nombre de una fundación benéfica que nunca existió legalmente. Los montos sumaban cifras que superaban los $500,000. Rosalena explicó con voz quebrada que ella misma había procesado algunos de esos cheques, creyendo que eran donaciones legítimas. Solo después, cuando comenzó a hacer preguntas, fue despedida abruptamente con una indemnización generosa y un acuerdo de confidencialidad que la amenazaba con demandas millonarias si hablaba. La anciana sacó entonces una pequeña libreta de direcciones. Las páginas estaban llenas de nombres, algunos tachados con X gruesas. Junto a cada nombre eliminado había una fecha. Miguel reconoció algunos: un contador que había trabajado brevemente con Q Productions, fallecido en el 96 por un infarto fulminante a pesar de tener apenas 38 años. Una secretaria legal que murió en un incendio doméstico catalogado como accidental. Un técnico de sonido que desapareció durante unas vacaciones en México y nunca fue encontrado. 7 nombres tachados,
7 personas que habían tenido acceso a información sensible sobre las finanzas de la empresa familiar. 7 muertes o desapariciones en un período de 4 años. Rosa Elena cerró la caja de zapatos con un suspiro que parecía llevar el peso de décadas de silencio. Antes de que Miguel pudiera formular la pregunta que ardía en su garganta, la anciana se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. Afuera, un automóvil oscuro con vidrios polarizados permanecía estacionado en la misma posición desde hacía más de 1 hora. Nombre que cambiaría para siempre la dirección de aquella investigación clandestina. El nombre pertenecía a un empresario de la industria musical con conexiones que se extendían desde Monterrey hasta ciudades de la costa este estadounidense. Un hombre cuyas iniciales aparecían en más de 30 documentos financieros relacionados con las boutiques de Selena, pero cuya identidad jamás fue mencionada durante el juicio. Miguel observó cómo las manos de Rosalena temblaban mientras sostenía aquella fotografía. La anciana cerró los ojos y pronunció un nombre completo que resonó en la habitación como el eco de un trueno lejano. Aquel empresario había desaparecido de la circulación pública exactamente 3 semanas después del asesinato en el motel Days Inn. Su último registro oficial databa del 15 de abril de 1995. Cuando abordó un vuelo comercial desde San Antonio hacia la Ciudad de México. Después de eso, el silencio absoluto. Ningún familiar presentó denuncia de desaparición. Ningún socio comercial hizo declaraciones públicas. Su nombre se desvaneció de los archivos, como si jamás hubiera existido. Entre los papeles que Rosalena custodiaba desde hacía décadas, Miguel encontró copias de transferencias bancarias que mostraban movimientos inusuales durante los meses de enero y febrero de aquel año fatal. Cantidades significativas fluían desde cuentas registradas en paraísos fiscales del Caribe hacia empresas fantasma establecidas en Texas. Los nombres de estas compañías eran genéricos, diseñados para no llamar la atención. Southwest Trading Solutions, Lone Star Investments Group, Gulf Coast Business Partners. Detrás de cada una de estas entidades aparecía la misma dirección postal, un buzón comercial ubicado en un centro de negocios de Corpus Christi que había cerrado sus puertas en junio de 1995. La investigación policial oficial nunca exploró estas conexiones financieras. Los interrogatorios se concentraron exclusivamente en la relación entre Selena y su administradora, en las supuestas irregularidades contables descubiertas por la familia Quintanilla, en el arma calibre .380 que disparó el proyectil mortal. Nadie preguntó por qué una empleada que ganaba un salario modesto poseía acceso a cuentas bancarias con saldos que superaban a 6 cifras. Nadie cuestionó el origen de los fondos que permitieron a aquella mujer adquirir propiedades y vehículos de lujo en un periodo sorprendentemente breve. Rosa Elena recordaba con claridad perturbadora una conversación que escuchó por casualidad en febrero de aquel año. 2 hombres vestidos con trajes oscuros conversaban en voz baja dentro de un automóvil estacionado frente a las oficinas de Q Productions. Ella pasaba por la acera cargando documentos cuando uno de ellos pronunció una frase que quedó grabada en su memoria como si hubiera sido marcada con hierro candente. El problema se resolverá antes de que firme el contrato con la disquera grande. El otro hombre asintió en silencio mientras encendía un cigarrillo. Rosa Elena aceleró el paso, fingiendo no haber escuchado nada, pero aquellas palabras regresaban a su mente cada noche durante años. El contrato mencionado en aquella conversación clandestina era un secreto apenas susurrado en los círculos internos de la industria musical. Selena estaba en negociaciones avanzadas con una de las disqueras más poderosas de Estados Unidos para lanzar su primer álbum completamente en inglés. Las proyecciones financieras hablaban de ventas millonarias, de una expansión sin precedentes hacia el mercado anglosajón. Aquel contrato representaba no solamente el sueño cumplido de una cantante talentosa, sino también el control sobre derechos de autor, regalías internacionales y un imperio comercial que se extendería durante décadas. Pero existía un obstáculo significativo en aquel camino dorado hacia la conquista del mercado estadounidense. Los contratos previos que Selena había firmado años atrás, cuando apenas comenzaba su carrera, contenían cláusulas restrictivas que limitaban su capacidad para negociar libremente con otras compañías. Estas ataduras legales beneficiaban a inversionistas silenciosos que habían apostado por ella cuando nadie más lo hacía, personas cuya participación en los beneficios futuros estaba garantizada mediante acuerdos firmados en notarías de poblaciones pequeñas del sur de Texas. Miguel descubrió entre los documentos de Rosalena una carta fechada el 8 de marzo de 1995. La misiva,
escrita en papel membretado de un despacho jurídico de Houston, advertía sobre las consecuencias legales de romper unilateralmente aquellos contratos antiguos. El lenguaje utilizado era técnico, pero las implicaciones resultaban cristalinas. Cualquier intento de liberarse de aquellas obligaciones contraídas en el pasado desencadenaría litigios prolongados y costosos. La carta concluía con una frase ambigua que podía interpretarse como amenaza velada. Confiamos en que todas las partes involucradas comprendan la importancia de honrar los acuerdos establecidos, independientemente de las nuevas oportunidades que puedan surgir. La firma al pie de aquella carta pertenecía a un abogado corporativo que posteriormente sería encontrado muerto en su oficina el 23 de mayo de aquel mismo año. La versión oficial habló de un infarto masivo provocado por estrés laboral. No hubo autopsia exhaustiva. El cuerpo fue cremado siguiendo supuestas instrucciones dejadas en su testamento. Los archivos completos de aquel despacho jurídico fueron transferidos a otra firma legal, que se negó sistemáticamente a proporcionar información sobre casos anteriores, citando privilegios de confidencialidad abogado-cliente. ¿Cuántas personas que conocían los detalles íntimos de aquellas negociaciones contractuales permanecían vivas 5 años después del asesinato? Rosa Elena había llevado una cuenta mental a lo largo de los años. El empresario desaparecido, el abogado muerto repentinamente, un contador que falleció en un accidente automovilístico inexplicable en la carretera entre San Antonio y Laredo, una secretaria que emigró precipitadamente hacia Canadá sin dejar dirección de contacto. Todos ellos compartían un denominador común. Habían tenido acceso a información financiera sensible relacionada con las empresas de Selena durante los meses previos a marzo de 1995. Miguel examinó las fotografías adicionales que Rosa Elena conservaba en aquel sobre amarillento. Una de ellas mostraba el interior de lo que parecía ser una sala de juntas corporativa. Alrededor de una mesa de madera oscura se sentaban 7 personas, entre ellas la futura asesina, sonriente y relajada, sosteniendo una copa de champán. La imagen había sido tomada durante algún tipo de celebración o cierre de negocio. En el fondo, apenas visible en la pared, colgaba un calendario que marcaba el mes de diciembre de 1994, 3 meses antes del crimen que conmocionaría a millones de personas. La noche avanzaba sobre Corpus Christi, mientras Miguel y Rosa Elena continuaban examinando cada fragmento de aquella verdad prohibida que había permanecido oculta durante décadas. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como testigos silenciosos de secretos demasiado peligrosos para ser pronunciados en voz alta. La fotografía que Rosa Elena extendió sobre la mesa mostraba algo que Miguel jamás esperó encontrar. En la imagen, tomada supuestamente en febrero de 1995 durante una reunión privada en un hotel de San Antonio, aparecían 5 personas alrededor de una mesa cubierta de documentos. Una de ellas era el empresario cuyas iniciales habían aparecido en los registros financieros. Otra figura, apenas visible en el margen izquierdo de la fotografía, llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín con el emblema discreto de una institución bancaria de las Islas Caimán. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de Miguel fue reconocer, sentada al extremo opuesto de la mesa, con expresión seria y distante, a una joven que se parecía extraordinariamente a Selena Quintanilla. La imagen había sido tomada exactamente un mes antes de los eventos del 29 de marzo. Rosa Elena encendió otro cigarrillo, sus ojos cansados reflejando décadas de silencio forzado. Había trabajado como asistente administrativa en el edificio donde se realizó aquella reunión, y durante años guardó aquella fotografía como una póliza de seguro personal. Según su testimonio, la reunión se prolongó durante casi 4 horas, y cuando finalmente concluyó, observó cómo la joven de la fotografía salió del edificio con expresión alterada, acompañada por 2 hombres que no dejaron de flanquearla hasta que subió a una camioneta blanca. Los documentos que Miguel había conseguido reunir durante meses de investigación revelaban un patrón inquietante. Las boutiques de Selena, lejos de ser simples negocios familiares, habían servido aparentemente como puntos de conexión en una red financiera mucho más compleja. Entre enero de 1994 y marzo de 1995, más de $2 millones habían circulado a través de cuentas asociadas a estos establecimientos, pero los registros mostraban inconsistencias que ningún auditor independiente había sido autorizado a investigar. El nombre del empresario misterioso apareció nuevamente en documentos relacionados con la adquisición de propiedades en Corpus Christi durante ese mismo periodo.
3 semanas después del incidente en el Days Inn, esas propiedades fueron vendidas precipitadamente a compradores fantasma registrados en Delaware y Nevada. El dinero desapareció a través de transferencias bancarias que atravesaron 4 países diferentes antes de evaporarse en cuentas cerradas abruptamente en jurisdicciones donde las investigaciones estadounidenses carecían de autoridad. Miguel descubrió que un investigador privado contratado por una compañía de seguros intentó seguir el rastro del dinero en junio de 1995. Su nombre era Richard Castellanos, exagente federal especializado en delitos financieros. Castellanos presentó un informe preliminar de 80 páginas que contenía hallazgos explosivos sobre las irregularidades financieras vinculadas al caso. El documento jamás fue incluido en los procedimientos judiciales oficiales. Richard Castellanos murió en un aparente accidente automovilístico en la autopista que conecta Houston con San Antonio el 22 de julio de ese mismo año. Su vehículo se salió misteriosamente del camino en un tramo recto, sin señales de frenado, sin testigos, en una noche despejada. El informe completo desapareció de su oficina antes de que las autoridades pudieran asegurar sus archivos. La versión oficial señaló que Castellanos conducía con exceso de velocidad y posiblemente se quedó dormido al volante. Pero su viuda, Margaret, confesó años después a un periodista local que su esposo había recibido 2 llamadas amenazantes la semana anterior al accidente, mensajes anónimos advirtiéndole que abandonara ciertas líneas de investigación si valoraba la seguridad de su familia. Margaret guardó las grabaciones de esas llamadas durante años, aterrorizada, sin atreverse a entregarlas a ninguna autoridad. Cuando finalmente decidió hacerlo público en el año 2003, su casa fue saqueada y las cintas desaparecieron. Nada más fue robado, ningún objeto de valor, solo aquellas grabaciones. Miguel había conseguido contactar con un ex empleado de la oficina forense que procesó la escena del accidente de Castellanos. El hombre, que pidió permanecer en el anonimato total, reveló detalles perturbadores. Durante la autopsia preliminar, encontraron rastros químicos en la sangre del investigador que podrían haber sido compatibles con ciertas sustancias que inducen somnolencia repentina. Pero cuando solicitó pruebas toxicológicas más exhaustivas, su superior inmediato ordenó cerrar el caso, clasificándolo como accidente vehicular común. El empleado forense recibió una transferencia obligatoria a otra ciudad 2 meses después. La red de silencio se extendía en múltiples direcciones. Un periodista de investigación de Monterrey que comenzó a indagar sobre las conexiones mexicanas del caso en 1996 fue despedido abruptamente de su periódico después de que el medio recibiera presiones publicitarias de empresas vinculadas a conglomerados de entretenimiento. Sus archivos personales fueron confiscados por la dirección del periódico bajo el pretexto de que contenían material propiedad de la empresa. Rosa Elena le confesó a Miguel algo más aquella tarde lluviosa en la cafetería. Después del incidente de marzo, ella notó movimientos extraños en su edificio de oficinas. Hombres con trajes oscuros revisaron los archivos durante un fin de semana completo. Borraron grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a febrero y marzo de aquel año. Cuando preguntó qué estaba sucediendo, su supervisor le ordenó tomar vacaciones forzosas durante 3 semanas. Al regresar, varios archivos habían desaparecido de los sistemas informáticos, como si jamás hubieran existido. Miguel examinó los registros judiciales del proceso contra Yolanda Saldívar con nueva perspectiva. La defensa apenas exploró las conexiones financieras más profundas. Los abogados no presentaron evidencia sobre las transacciones bancarias sospechosas ni cuestionaron la procedencia exacta de ciertos fondos. El juicio se enfocó exclusivamente en la relación personal entre Selena y Yolanda, en las emociones, en el drama humano inmediato, dejando sin explorar todo el contexto financiero que rodeaba el caso. ¿Por qué nadie profundizó en aquellas conexiones empresariales que quedaron expuestas durante la investigación preliminar? Un contador forense con quien Miguel consultó de manera confidencial revisó los documentos disponibles y llegó a una conclusión inquietante. El patrón de transacciones sugería operaciones de lavado de dinero típicas de estructuras criminales sofisticadas. Las boutiques podían haber funcionado, conscientemente o no, como puntos de procesamiento dentro de una cadena mayor. Si Selena descubrió algo, si comenzó a hacer preguntas incómodas, si amenazó con hablar públicamente sobre irregularidades que había detectado, el peligro que enfrentaba superaba ampliamente cualquier conflicto personal con una administradora de fan club.
Los últimos documentos que Miguel consiguió obtener, filtrados por una fuente dentro de archivos federales desclasificados parcialmente, mostraban que el Buró Federal de Investigaciones había abierto un expediente relacionado con actividades financieras sospechosas en Texas entre 1994 y 1995. El expediente mencionaba empresas de entretenimiento y establecimientos comerciales en Corpus Christi, pero la investigación fue cerrada abruptamente en agosto de 1995, sin explicación clara en los documentos disponibles. Páginas completas del expediente permanecían completamente censuradas, cubiertas con gruesas barras negras que ocultaban información clasificada como sensible para la seguridad nacional. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, Miguel comprendió que la verdad completa quizás nunca sería conocida públicamente. Demasiadas personas con poder tenían razones para mantener el silencio. Demasiados testigos habían desaparecido o muerto en circunstancias cuestionables. Demasiados documentos habían sido destruidos o permanecían bajo candados legales que los mantendrían ocultos durante décadas. La historia oficial quedaría como estaba: un crimen pasional, una empleada celosa, una tragedia evitable. Pero bajo la superficie de esa narrativa simple, existía un laberinto de conexiones financieras, presiones políticas, intereses criminales y secretos que podrían haber cambiado completamente la comprensión pública de lo sucedido aquel día de marzo en Corpus Christi. Miguel guardó cuidadosamente los documentos en su maletín. Sabía que publicar esta investigación implicaba riesgos considerables, pero la verdad, por más incómoda que fuera, merecía ser preservada. Aunque permaneciera oculta durante años, aunque las personas involucradas llevaran sus secretos a la tumba, alguien debía documentar lo que realmente ocurrió detrás de la cortina de la versión oficial. La fotografía de aquella reunión en San Antonio permaneció frente a él sobre la mesa. 5 rostros congelados en el tiempo, rodeados de documentos que nadie investigó adecuadamente, conectados a una red que se extendía mucho más allá de lo que cualquier tribunal decidió examinar. Rosalena se despidió dejando una última advertencia. Cuidado con quién decides confiar esta información, porque hay personas que todavía consideran estos secretos suficientemente valiosos como para protegerlos por cualquier medio necesario. Miguel caminó hacia la oscuridad de la noche tejana, sabiendo que algunas verdades permanecen enterradas no porque carezcan de evidencia, sino porque revelarlas amenaza estructuras de poder que existen mucho más allá de la vida y muerte de una estrella. La fotografía revelaba más de lo que cualquiera hubiera imaginado. El rostro parcialmente visible en el margen izquierdo pertenecía a un hombre cuya identidad Rosalena confirmó mediante documentos adicionales que guardaba en un sobre sellado. Se trataba de un abogado corporativo con conexiones en ambos lados de la frontera, alguien cuyo nombre aparecía vinculado a transacciones financieras irregulares durante los meses previos a marzo de 1995. Miguel observó los papeles con creciente inquietud. Las cifras hablaban de transferencias millonarias, de acuerdos firmados bajo sociedades fantasma, de movimientos bancarios que desaparecieron de los registros oficiales apenas semanas después de la tragedia. Entre los documentos había una carta mecanografiada, fechada el 12 de marzo de aquel año fatídico. La firma al pie estaba borrosa, pero el contenido resultaba estremecedor. Alguien había advertido sobre discrepancias contables graves, sobre desvíos de fondos que alcanzaban cifras astronómicas. La carta mencionaba nombres que Miguel reconoció de inmediato, figuras públicas que hasta ese momento parecían intocables. Rosalena explicó que aquella carta nunca llegó a las autoridades competentes. Desapareció misteriosamente, junto con otras pruebas que habrían cambiado por completo la narrativa oficial. Los testimonios que Miguel había recopilado durante meses comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Empleados que presenciaron discusiones acaloradas días antes del desenlace, contadores que abandonaron sus puestos sin explicación, documentos firmados bajo presión, amenazas veladas. Todo apuntaba hacia una conclusión inquietante. Lo que el mundo conoció como un acto impulsivo de violencia podría haber sido algo mucho más calculado, parte de un plan diseñado para silenciar a quien había descubierto demasiado. Las grabaciones telefónicas que Rosalena conservaba en cassettes antiguos añadían otra dimensión al misterio. Conversaciones breves, enigmáticas, donde se mencionaban códigos y fechas. Una voz masculina repetía: «El problema debe resolverse antes de abril». Otra respondía: «Ya está todo arreglado, nadie hará preguntas». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas voces pertenecían a personas que seguían vivas,
que ocupaban posiciones de poder, que jamás habían sido interrogadas. Pero quizás lo más perturbador era el silencio que rodeaba estas revelaciones. Periodistas que intentaron publicar investigaciones similares enfrentaron demandas, pérdidas de empleo, incluso amenazas directas. Testigos clave que prometieron hablar cambiaron repentinamente su versión o simplemente desaparecieron de la escena pública. Miguel comprendió entonces que estaba adentrándose en territorio peligroso, donde la verdad tenía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. La reunión en aquel hotel de San Antonio no fue casual. Los documentos sobre la mesa representaban contratos millonarios, acuerdos de distribución internacional, derechos de imagen que valían fortunas, y en medio de todo aquello, una joven artista cuya firma autorizaba transacciones que probablemente nunca comprendió en su totalidad. Rosa Elena sugirió que quizás, cuando finalmente descubrió la magnitud del fraude, cuando exigió respuestas y amenazó con hacer pública la verdad, su destino quedó sellado. Las semanas previas a marzo de 1995 estuvieron marcadas por reuniones secretas, llamadas urgentes, movimientos financieros acelerados. Varios testigos mencionaron cambios drásticos en el comportamiento de las personas cercanas a la cantante. Tensión constante, discusiones a puerta cerrada, viajes repentinos. Todo indicaba que algo estaba a punto de estallar, que la situación había alcanzado un punto de no retorno. Miguel revisó nuevamente los informes forenses que Rosa Elena había obtenido mediante contactos en el sistema judicial. Había inconsistencias que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Ángulos de disparo que no coincidían completamente con la versión oficial. Testimonios contradictorios sobre la secuencia exacta de los eventos. Pruebas que desaparecieron misteriosamente del expediente. Preguntas que los investigadores nunca formularon, aunque parecían evidentes. La versión que el público aceptó durante décadas comenzaba a desmoronarse ante la evidencia acumulada. No se trataba solamente de pasión, celos o venganza. Había intereses económicos monumentales en juego, contratos que valían millones, imperios comerciales construidos sobre la imagen de una estrella cuya luz se apagó justo cuando amenazaba con brillar demasiado, cuando estaba a punto de cruzar fronteras y conquistar mercados que representaban fortunas incalculables. Los correos electrónicos que Miguel recibió después de publicar sus primeros hallazgos fueron inquietantes. Algunos ofrecían información adicional, otros advertían sobre peligros inminentes. Uno en particular llamó su atención. Provenía de una cuenta anónima y contenía coordenadas geográficas junto con un mensaje críptico. Lo que buscas está donde todo comenzó, pero ten cuidado, otros también están buscando. Miguel nunca pudo rastrear al remitente. Las entrevistas con familiares de empleados que trabajaron en las boutiques revelaron detalles perturbadores. Varios mencionaron que en las semanas previas al desenlace notaron movimientos extraños, personas desconocidas vigilando los locales, llamadas telefónicas amenazantes. Una ex empleada confesó bajo condición de anonimato que presenció cómo documentos financieros fueron destruidos apresuradamente días después de la tragedia. Nadie investigó aquellas irregularidades. La pregunta que Miguel no podía dejar de formularse era simple pero devastadora. Si efectivamente existió una conspiración diseñada para eliminar a quien descubrió demasiado, ¿cuántas personas estuvieron involucradas? Los nombres que aparecían en los documentos de Rosa Elena incluían figuras reconocidas de la industria musical, empresarios con conexiones políticas, abogados especializados en operaciones internacionales. Todos ellos siguieron con sus vidas, construyeron carreras exitosas, acumularon fortunas, mientras la verdad permanecía enterrada bajo capas de silencio y miedo. Rosa Elena guardó los documentos en el sobre con manos temblorosas. Antes de despedirse, pronunció palabras que Miguel jamás olvidaría. La verdad está aquí, pero publicarla podría costar más de lo que imaginas. Han pasado décadas y todavía hay quienes prefieren que ciertos secretos permanezcan ocultos. Personas poderosas, con recursos ilimitados, dispuestas a proteger su reputación a cualquier precio. Miguel asintió en silencio, comprendiendo que había cruzado un umbral del cual no habría retorno. Las últimas piezas del rompecabezas llegaron de fuentes inesperadas. Un exdetective retirado contactó a Miguel mediante intermediarios, ofreciendo información que había guardado durante años por temor a represalias. Habló de presiones recibidas durante la investigación original, de órdenes superiores para no profundizar en ciertos aspectos del caso, de evidencias que fueron deliberadamente ignoradas. Mencionó nombres, fechas, lugares. Todo coincidía con lo que Miguel había descubierto por su cuenta. Los registros bancarios que Rosa Elena proporcionó mostraban un patrón revelador.
En los meses posteriores a marzo de 1995, varias cuentas asociadas con la organización de boutiques fueron vaciadas y cerradas. El dinero fue transferido mediante una compleja red de sociedades offshore hacia destinos que resultaba imposible rastrear. Millones de dólares simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Nadie rindió cuentas, nadie fue procesado por aquellas irregularidades flagrantes. Miguel pasó noches enteras analizando cada detalle, buscando conexiones, verificando datos. La magnitud de lo descubierto lo abrumaba. No se trataba de un caso aislado de violencia pasional, sino de algo mucho más siniestro. Una trama diseñada meticulosamente, ejecutada con precisión, encubierta mediante mentiras y complicidades. Y lo más aterrador era que todos los involucrados seguían libres, protegidos por el poder y el dinero, confiando en que el tiempo borraría las huellas de sus crímenes. Pero el tiempo, paradójicamente, también había sido aliado de la verdad. Documentos que debieron destruirse sobrevivieron en manos de personas como Rosa Elena. Testimonios que debieron silenciarse encontraron finalmente oídos dispuestos a escuchar. Pruebas que parecían perdidas emergieron desde archivos olvidados. La verdad, obstinada e implacable, se negaba a permanecer enterrada para siempre. La investigación de Miguel llegó finalmente a manos de periodistas valientes, de abogados comprometidos con la justicia, de familiares que nunca dejaron de buscar respuestas. Las revelaciones comenzaron a filtrarse lentamente hacia el dominio público, generando debates acalorados, cuestionando versiones que durante décadas habían sido aceptadas sin crítica. Algunos defendieron la narrativa oficial con vehemencia, otros exigieron investigaciones profundas, reapertura de expedientes, rendición de cuentas. Pero las fuerzas que durante tanto tiempo mantuvieron oculta la verdad no se rindieron fácilmente. Surgieron artículos desacreditando las nuevas evidencias, expertos que cuestionaban la autenticidad de los documentos, voces influyentes que calificaban toda la investigación como teoría conspirativa sin fundamento. La batalla por establecer la verdad apenas comenzaba, y Miguel comprendió que sería larga, dolorosa, quizás interminable. Rosa Elena falleció 2 años después de aquel encuentro crucial. Murió en silencio, sin que su nombre apareciera en los medios, sin que nadie más allá de un círculo reducido conociera el papel fundamental que desempeñó en revelar secretos que cambiaron la percepción de uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente. Antes de morir, entregó copias de todos sus documentos a personas de confianza, asegurándose de que la verdad sobreviviría incluso después de su partida. Miguel continuó su trabajo, consciente de los riesgos, sabiendo que cada revelación podría generar reacciones impredecibles. Publicó artículos, dio entrevistas, compartió evidencias. Algunos lo celebraron como defensor incansable de la verdad, otros lo atacaron como oportunista sensacionalista, pero él persistió, impulsado por la convicción de que quienes murieron merecían justicia, de que quienes sufrieron merecían respuestas, de que la sociedad completa merecía conocer lo que realmente sucedió. Los archivos desclasificados que eventualmente vieron a luz confirmaron muchas de las sospechas. Documentos gubernamentales revelaron que ciertas agencias conocían sobre irregularidades financieras, pero decidieron no actuar. Registros judiciales mostraron que testigos clave nunca fueron llamados a declarar. Informes policiales evidenciaron que líneas completas de investigación fueron abandonadas sin justificación aparente. Todo apuntaba hacia una conclusión ineludible. Hubo encubrimiento. Hubo complicidad, hubo traición a la justicia. Hoy, décadas después de aquella mañana trágica de marzo, las preguntas siguen resonando. ¿Quiénes fueron realmente los responsables? ¿Hasta dónde llegó la conspiración? ¿Cuántas personas conocían la verdad y eligieron callar? Las respuestas completas quizás nunca emerjan completamente. Demasiados documentos fueron destruidos, demasiados testigos han muerto, demasiados años han transcurrido. Pero las piezas recuperadas dibujan un cuadro profundamente perturbador de ambición, codicia y violencia. La verdad que nunca nos dijeron sigue parcialmente oculta entre sombras, protegida por quienes tienen mucho que perder si la luz finalmente penetra todos los rincones oscuros. Pero cada documento desenterrado, cada testimonio revelado, cada conexión establecida acerca un poco más el momento en que ya no será posible sostener las mentiras. La memoria colectiva guarda fragmentos de una historia que merece ser contada completa, sin omisiones, sin distorsiones, sin miedos. Esta investigación representa apenas un comienzo,
un intento de abrir puertas que durante demasiado tiempo permanecieron cerradas. Las respuestas definitivas pueden estar aún lejanas, pero el camino hacia ellas ha sido trazado. Otros continuarán donde este relato concluye, añadirán nuevas piezas al rompecabezas, formularán preguntas que aún no hemos imaginado. La búsqueda de verdad nunca termina realmente, solo se transforma, evoluciona, persiste. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Si esta investigación removió algo dentro de ti, si despertó preguntas que creías resueltas, si te hizo cuestionar lo que siempre diste por cierto, entonces ha cumplido su propósito. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias que desafían las versiones oficiales, que buscan verdades incómodas, que se niegan a aceptar el silencio como respuesta. Deja tu like si consideras que estas historias merecen ser contadas y comparte en los comentarios tu opinión, tus propias teorías, tus reflexiones sobre lo que realmente pudo haber sucedido. La verdad se construye colectivamente y tu voz importa en esta búsqueda interminable de justicia y memoria.